Muy buenos días, Herbert Solís, y a quienes se están conectando con nosotros. Muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra transmisión. Bienvenidos a este espacio de Escuela Superior El Olivo. Muchas gracias por estar ya pendientes y en punto y esperando estudiar estas buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Ustedes recordarán que hemos estado escudriñando y vamos hasta el capítulo 9. Además, es conveniente decir que aunque hemos leído varias veces estos versos, pues seguimos leyéndolos y encontrando aún más riquezas en cada uno de ellos. Déjeme decirle que volveremos el día de hoy a comenzar en el verso 1 del capítulo 9 de este maravilloso libro de Apocalipsis, porque hoy veremos otra perspectiva más y tal como se lo ofrecí la semana pasada, supongo que usted caerá también en un asombro cuando hablemos acerca de los escorpiones, de las serpientes, de todo cuanto dice acá, porque pues es importante que hagamos ese nexo con el Antiguo Testamento, porque increíblemente es sorprendente cómo, tal y como la Biblia lo explica, todo lo que pasó volverá a suceder y así sucesivamente en el Olam de Dios en esos tiempos escondidos de nuestro Señor. Así que, por supuesto, vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 9, si usted me hace el favor de acompañarme en la lectura. En mi caso, yo utilizo Reina Valera, pero siéntase usted con toda la libertad de tomar la versión que más le complazca. Y luego iremos a hacer un viaje, como es nuestra costumbre, a todo el Antiguo Testamento para dar soporte a la interpretación de estos versos proféticos y escatológicos. Así que comenzamos. Capítulo 9, verso 1. Libro Apocalipsis. Y dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La semana pasada encontramos de qué se trataba esta figura de la estrella que haya caído a la tierra. Hicimos un viaje también por el libro de Isaías, el libro de Génesis, y entendimos a qué se refiere. Pero déjeme decirle que el día de hoy a todo lo que vimos la semana pasada le sumaremos la contextualización cultural hebrea. Y es que déjeme decirle que leamos el siguiente verso y le voy a hacer una aproximación cultural que es verdaderamente sorprendente. Y dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que es importante entender a qué se refiere este pozo. La semana pasada vimos que el que tiene las llaves de absolutamente todo es nuestro Señor Jesucristo, y esto está descrito en Apocalipsis 1:20. Pero le fue dado a este ángel que fue lanzado a la tierra a manera de emisario para que abriese este pozo y saliera este humo que nos está describiendo. Para interpretar de mejor manera, y luego le hago yo el complemento cultural, vamos por favor a segunda de Samuel y nos iremos al verso 22, 9. Y fíjese usted que yo lo tengo, segunda 22:9. Vamos a ver. Aquí está. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Vea usted qué cosa tremenda cuando se refiere precisamente a la ira, al enojo, a la indignación de Dios. Vamos a volverlo a leer y yo le suplico que usted en la mente se lo imagine y luego vamos a ir tomando las palabras que son importantes, claves para nuestro estudio. Y le repito nuevamente: humo subía de su nariz. Y si quiere comencemos desde el verso 8. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió.
y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, pero tinieblas por su puso tinieblas por su escondedero alrededor de él. Y está hablando, por supuesto, de Dios. Y yo quiero que usted, por favor, ponga especial atención en estas palabras, en el humo que salía de su nariz y de su boca fuego consumidor y carbones. Y además dice que voló sobre un querubín. Vea usted cómo la escritura toda se entreteje. Vamos, por favor, entonces, vamos a dejarlo ahí un momento. Déjeme contarle que en el entendimiento hebreo, esta expresión de humo salió de su nariz se refiere a precisamente la indignación de Dios, que es comparada como una alergia. Dios aborrece el pecado, es decir, le da alergia al pecado. Así en muchos textos de Ezequiel, Isaías, cuando habla de la indignación de Dios, habla precisamente de que se le pone la nariz roja. Fíjese usted qué cosa más increíble. Así que cuando habla que este ángel fue tirado al pozo o al abismo, está hablando de las fosas nasales de Dios. Es ahí precisamente donde causa este furor el pecado, esta alergia al pecado. Así que cuando Dios dice, o la palabra dice que Dios los expele a todos, es porque estornuda y los manda fuera, los manda lejos de él. Mire usted esta analogía impresionante y hermosa. Así que es tan impactante saber que Dios aborrece el pecado a manera de alergia. Muchas bendiciones para Vince, muchas gracias por estar con nosotros, y para Abel desde Huehuetenango. Herbert Solís, muchísimas gracias también. Y vea usted estas analogías tan importantes de ir entendiendo, porque vemos que entonces este humo que sube, tal y como está descrito del pozo, es precisamente una descripción de la indignación. Si usted se recuerda, era precisamente en el lugar santísimo en donde estaba el trono mismo de Dios, y ahí descendía en forma de humo la manifestación de Dios mismo. Y es que ¿sabe qué sucede? El pueblo de Israel era un pueblo que tenía pecado en medio de sí. Y es por esta razón que Dios proveyó el sistema sacrificial levítico a manera de sombra, por supuesto, para anunciarnos el sacrificio único de Jesucristo, el único que quita el pecado del mundo. Pero este sacrificio levítico permitía tapar los pecados por espacio de 1 año. Así la indignación del Señor, vea usted, era satisfecha. Porque de la misma manera que una bacteria no puede estar frente al cloro, no porque el cloro sea malo, sino que porque simplemente son incompatibles, el pecado no puede estar delante del Señor porque inmediatamente es deshecho, desarraigado. Y esto es una figura importante de entender para todo lo que ha de suceder en Apocalipsis, en estos textos escatológicos y proféticos, porque de eso se trata precisamente, cómo Dios ha quitado este pecado, la vana manera de vivir de este mundo, y nos ha hecho, a los que hemos creído, y lo vamos a ver más adelante, nos ha dado una nueva naturaleza. De esto se trata la historia de salvación, y esa nueva naturaleza está injertada precisamente con Él. Así que continuemos entonces. Y vamos a ver el versículo 2, y dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol. Recordará usted que habíamos platicado y habíamos hecho también todo un ejercicio de hermenéutica y exégesis consultando otros textos, y vimos que cuando se refiere al sol, se refiere al mismo rostro de Dios. Es decir, Dios apartaría su rostro por algún tiempo de este pueblo. ¿De qué pueblo estamos hablando? Pues véngase conmigo al verso 20 del mismo capítulo y veremos que estamos hablando de esa tercera parte, de la cual en los videos anteriores usted podrá consultar. Son personas, parte de un pueblo
pero que realmente no están bajo la sujeción de Dios. No podemos decirles creyentes, pero sí habitan con los creyentes. Recordará usted que este mensaje está dividido en 7 iglesias y a 6 de ellas se les da palabras de reprensión. ¿Cuál es el objeto de todo esto? El arrepentimiento. Pero hay un tercio de este pueblo que está diseminado dentro de todas esas iglesias que nunca se arrepentirá. Y vea usted, dice lo siguiente: y los otros hombres, estoy en el verso 20 del capítulo 9, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. El objeto de todo esto es el arrepentimiento. Y dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y si vean lo mismo que dice en los evangelios, exactamente lo mismo. Así que continuemos. Y luego dice el verso 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y aquí es donde vamos a estudiar lo que yo le ofrecí la semana pasada. Pero primeramente hablemos acerca de las langostas. Y es que fíjese usted que existe aquí una dicotomía o una doble interpretación que debemos darle a esta y a muchos otros pasajes de la Biblia. Sucede lo mismo, pero hablando hoy precisamente de las langostas, veremos que existen dos formas de interpretarlo. Uno, tal y como sucedió con Juan el Bautista. Recordará usted que él comía miel y langostas. Así que las langostas también pueden ser una figura del alimento, tanto material, natural, pero también del alimento espiritual. Y esto, por supuesto, si hacemos un cruce exegético, por supuesto, estamos hablando de la palabra. Pero además, también está hablando acerca de un juicio, tal y como está descrito en los siguientes versos. Así que vamos a empezar nuestro recorrido hermenéutico, ejercicio hermenéutico, y lo vamos a comenzar, si usted me hace favor, en Éxodo 10, del verso 12 al 20. Véngase conmigo, por favor, y encontraremos ahí la primera referencia acerca de las langostas. Y dice así, vamos a ver. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langostas, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Acuérdese usted que previo ya habían habido otras plagas, esta es la octava. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles. Y hacemos otra vez un ejercicio acá, y ponemos atención. Recordará usted que la semana pasada y la anterior estuvimos hablando de los líderes y del pueblo, los árboles y la hierba. Vea usted cómo casará todo en algún momento. Y dice así: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Vea lo que sucede. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y aquí tenemos mucho que hablar.
En primera, déjeme contarle que el verso 20 está un poco mal traducido. No dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, sino que únicamente lo expuso. Expuso lo que había en el corazón de Faraón, porque Dios no hace acepción de persona. Y recordará usted que cuando empezamos, y usted puede leer el libro de Éxodo, verá que Dios le cuenta a Moisés absolutamente todo lo que va a hacer en el pueblo de Egipto. Y todo lo que sus hijos, los hijos de Israel, verán para que el nombre de Dios sea glorificado en toda criatura sobre la tierra. Pero además, para que los corazones sean llevados de regreso al Señor. Esto se llama arrepentimiento. Así que es importante entender que cuando Dios permite cuestiones como esta plaga de langostas, tiene un propósito. Dios no actúa con despropósitos. Dios lo hace absolutamente todo y permite lo que sucede en tu vida y en la mía con un propósito. Él obedece a sus propósitos. Y de la misma manera que su nombre fue exaltado y engrandecido en el momento de salir el pueblo de Israel de Egipto, así lo es el día de hoy delante de sus maravillas y de sus obras. Así lo es con ese milagro hermoso de la salvación. De la misma manera nos saca de las tinieblas del reino, de las tinieblas de debajo, de la servidumbre de Faraón y nos hace libres. Y se repite esta historia porque su nombre es entonces exaltado en nuestra vida. Así que vamos entendiendo a qué se refiere. Pero caminemos un poquito más en esto y acompáñenme ahora a ver el texto, por favor, de Joel, capítulo 1. Porque de todos es sabido que en este texto precisamente se habla de las langostas. Se ocupa un capítulo para hablar de las langostas. Y aunque nosotros no lo haremos completo, yo le sugiero a usted que por favor lea todo el capítulo completo. Pero véngase conmigo, por favor, y al texto de Joel, capítulo 1, verso 1. Y dice de la siguiente manera: Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Vea usted, está haciendo este ejercicio exegético que estamos haciendo nosotros también. Recordará entonces Joel que efectivamente en el tiempo de los padres, es decir, de aquellos que estaban en Egipto, sucedió esto y además volverá a suceder con Joel. Y sabe, Apocalipsis nos está diciendo que esto sucede nuevamente. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, lo acabaron todo. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Qué quiere decir esto? La figura del vino en las escrituras tiene una relación intrínseca con el gozo. Pero además de esto, es importante entender, y usted puede verlo, nosotros ya hemos tocado ese texto, Isaías 55. Habla también de la palabra. Cuando dice, ¿por qué compráis lo que no aprovecha? ¿Por qué compráis cosas que son vanas? Dice Isaías 55, parafraseándolo. Venid a mí y comprad sin dinero. Y habla precisamente de la leche y del vino. Habla de la buena doctrina. Así que vea usted, no solamente está hablando en términos prácticos, literales, sino que además tiene un sentido espiritual. Está hablando de la buena doctrina y está hablando del gozo. Verso 6. Porque pueblo fuerte vea usted y ponga atención aquí. Vea la relación que hay entre las langostas y los hombres. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó.
sus ramas quedaron blancas. Y ahora veamos. Y está hablando de dientes de león y muelas de león. Está hablando que tiene un gran poder para destruir, para desmenuzar. Y fíjese usted que ya vamos a ir a Apocalipsis y se asemeja mucho el texto. Pero, ¿qué es lo que asoló? Pues bien, dice que asoló la vid y además descortezó la higuera. Y si nosotros estudiamos el libro de Jeremías y si nosotros vemos Isaías, nos damos cuenta que está hablando precisamente del pueblo de Israel. La higuera representa al pueblo de Israel. Usted también lo puede constatar en Mateo 24. Y continuamos. Verso 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Y recordará usted, si nos ha estado siguiendo, que hemos precisamente cedido un tiempo, los días martes, para estudiar las fiestas de Santa Convocación. Y es que precisamente, y vea que nada es casualidad, este sábado recién pasado se conmemoró la fiesta de Shavuot, es decir, la entrega de la Torá. Pero esto, en su sentido correcto, sabemos que es las promesas de salvación que Dios le da a su pueblo, las arras del matrimonio entre Dios y su pueblo, la señal del pacto, la palabra. Vea usted qué cosa más hermosa. Y cuando hablamos de la cuenta de Omer, es decir, esos 49 días hasta llegar a la entrega de la Torá, sabemos que vamos ascendiendo de nivel hasta llegar a la estatura del varón perfecto, tal y como nos lo ofrece el Señor por medio de su enseñanza. Esa es la descripción de Cristo. Pero en el término también hermoso de una analogía del matrimonio, y si usted no tuvo la oportunidad de ver, platicamos de ello la semana pasada, el día martes, y está el video para que usted pueda ver de lo que se trata este matrimonio entre Dios y su pueblo, la Cajal, la eclesía. Ahí precisamente nacía lo que hoy se conoce como iglesia, la eclesía. Y es que esta toma el pueblo de Israel, esta figura femenina, y en la cual, pues la forma de la figura femenina es la recepción, mientras que la forma de la figura masculina es el dar. Así que vemos que Dios dio a su pueblo la palabra. Y por eso no podemos olvidarnos de estos conceptos teológicos cuando nos vayamos a interpretar el texto del capítulo 9 de Apocalipsis. Si usted ve, la palabra se repite de muchas maneras, por supuesto, varias veces, tal y como lo dice la carta a los Hebreos, pero utilizando diferentes simbolismos. El vino, utilizando el simbolismo de la novia, la entrega de la Torá a la novia. Así que, tal y como lo hemos señalado en todo nuestro estudio de Apocalipsis, la palabra es un eje importante alrededor del cual gira toda la profecía y la escatología bíblica. Recordará usted cuando a principios de esta transmisión yo le decía que precisamente se trata de erradicar el pecado y volvernos a injertar con el Señor para que dentro de nuestro ser corran ríos de agua viva, para que al ser injertados de la misma manera que lo explica Pablo en la carta a los Romanos, cuando hace la analogía hermosa del olivo, nombre que lleva este ministerio por esa causa precisamente, y se injerta la rama, esta se alimenta del olivo natural. ¿Y qué es lo que absorbe? Por supuesto, esta savia, que a manera, repito, de analogía, es la misma palabra del Señor. Así que repito, verso 7. Estamos en Joel capítulo 1 y dice así: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y así continúa, pero véngase conmigo, por favor, al verso 15, y dice: ¡ay del día!
porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Verso 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿Ve usted? Es exactamente la figura que estamos hablando. El alimento, la palabra, el gozo de la salvación, ¿no fue arrebatado delante de nuestros propios ojos? Porque pronto llegará ese día. Hay un tiempo escogido para ese día. Dios lo tiene reservado. Así que continuemos, porque yo le traigo a usted hoy esa palabra de la cual la semana pasada lo dejé, espero, que con la intriga de qué se trata. Así que continuemos y vamos nuevamente a tomar el verso 3 y dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Así que estas langostas ahora tienen un poder y ese poder se convirtió en el poder de los escorpiones. Pero tenga usted en mente, por favor, que podemos utilizar y debemos hacerlo de manera adecuada el significado de las langostas, que bien puede ser la Torá y además pueden ser estos enviados para la destrucción. Y dice que toman poder como el poder de los escorpiones. Así que véngase conmigo, por favor, al texto de Eclesiastés 12:11. Vamos a ver si lo consigo yo rápidamente. Permítame, que se me perdió. Y vamos a ver. Eclesiastés. Aquí está. Es Eclesiastés 12:11 y dice de la siguiente manera. Y vea usted cómo todo envuelve la palabra. Y dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. ¿Ve usted? Se recuerda que las langostas se habían convertido y tenían el poder, o tienen más bien, para decirlo de manera literal, tienen el poder de los escorpiones. ¿Con qué atacan los escorpiones? Pues precisamente con la cola. Son ponzoñosos, pullan, pican. Y le repito nuevamente lo que quiere decir. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Vea usted, esto es tremendo. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio. Bueno, entonces vea usted qué cosa más tremenda. Porque vemos que esa misma palabra que sirve de alimento, ahora se vuelve en juicio. Y esto es importantísimo entenderlo, porque el Señor nos ha explicado que Él ha puesto delante de nosotros, dice Deuteronomio 30, ha puesto delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues ahora tú, para que vivas tú y tu descendencia. Así que ¿quién escoge? Nosotros. ¿Qué debemos escoger? El bien, la vida, para que vivamos nosotros y nuestra descendencia, dice claramente la palabra. Y es que aquí es donde debemos entender algo. Y es que la Biblia nos explica que si nosotros obedecemos la instrucción, la consecuencia por esa instrucción es la vida. Por obedecer esa instrucción es la vida. Pero la consecuencia por no ser obedientes a la instrucción es la muerte. Así que no es Dios quien castiga, sino es una consecuencia lógica de lo que se ha anunciado. Por ejemplo, la consecuencia lógica
de tirarse sin paracaídas de un avión que está volando en los cielos, usted la conoce. Y no es que Dios lo haya juzgado y haya decidido que va a morir. Él estableció las leyes y esas leyes indican que toda acción tiene una reacción. Y así es en esta vida. Usted conoce la atmósfera, sabe además que hay leyes dentro de esta tierra y hay una que es muy citada y es la de la cosecha. Si usted siembra, va a cosechar. Si usted siembra toronjas, va a cosechar toronjas. Si siembra membrillos, va a cosechar membrillos. De la misma manera, es exacto esto lo que Dios ha puesto delante de nosotros, el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Y sabemos que la vida es Jesucristo. Y lo vamos a ver en un momento y usted va a quedar asombrado. Así que dice que del humo salieron estas langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen el poder los escorpiones. Pero además, véngase conmigo por favor a Ezequiel 2:6 y vamos a entender un poquito más a qué se refiere este texto. Y dice de la siguiente manera: y tú, hijo de hombre, vea usted la semejanza que hay aquí. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo a sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Así que podemos entender aquí que estos pueblos, que estas palabras son palabras como de escorpión, con el poder precisamente de inocular veneno. Vea, y déjeme aclararle algo porque es importante. No que la palabra de Dios sea mala, por supuesto que no. Pero si nos vamos a los términos del Nuevo Testamento, recordará usted que dice que el Evangelio es poder de Dios para nosotros los que creemos, pero para los que no es locura. También dice que para salvación es este Evangelio, pero para los que no creen es perdición eterna. A esto se está refiriendo el texto de Apocalipsis. Así que esto es verdaderamente importante entender cómo la palabra del Señor puede traer vida, pero también frente a ella, aquel que no ha creído, que no ha sido limpiado, encuentra juicio. Así que, permítame, vamos a ver. Vamos también a ver un texto. Permítame, vamos a ver si lo encuentro porque no lo anoté. Números 21, recuerdo yo que está por acá. Vamos a ver. Efectivamente. Y es que recuérdese usted que la primera vez que aparece estos escorpiones, aparecen justamente cuando el pueblo de Israel va caminando en el desierto. Así que, véngase conmigo, por favor, al texto de Números 21, verso 4. Y veamos qué sucede acá. Y dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y vea lo que hizo el pueblo. Y dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y por supuesto están hablando literalmente del maná, pero usted sabe el maná ¿a quién representa? ¿A quién anuncia? A Jesucristo. Él es el maná, el pan que descendió del cielo, el que verdaderamente nos da vida y vida eterna. Así es, Evelyn, qué responsabilidad grande para los maestros y para las congregaciones. ¿Saben? El predicar, el enseñar palabras de verdad. Por eso, la misión de nuestro ministerio es establecer al pueblo de Dios en la verdad de su palabra. Y qué responsabilidad para el pueblo de filtrarlo todo, tal y como dice en Hechos, que
Los de Berea filtraban todo lo que Pablo, y siendo Pablo el que les hablaba. Así que vea, continuamos. Números 21, le voy a leer el 5. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió, vea usted, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Bueno, usted me dirá, ¿qué relación tiene entonces estas serpientes ardientes? Pero vea usted, continuemos y dejemos el dedo ahí en el renglón. Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. ¿Se da cuenta? El arrepentimiento. Y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Véngase conmigo ahora al texto de Deuteronomio 8. Vamos a ver, permítanme un momento. Deuteronomio 8, verso 15. Y dice de la siguiente manera. A ver, si quiere comencemos desde el 11 para que usted tenga idea de lo que estamos hablando. Verso 11. Estamos Deuteronomio 8. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir. Vea usted, todo tiene relación con la palabra. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sean decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro y se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Vea usted cómo la escritura es exactamente la misma en todo. Y créame que el texto de Apocalipsis es precisamente esto, para hacerte bien, para hacerte volver, para que no te olvides de poner por obra las instrucciones que Jehová tu Dios te dio para hacerte bien. Así es importante entonces entender. Y recordará usted entonces que acabamos de leer el texto de Números 21 y ahí decía que la cura de todo esto era hacer una serpiente y ponerla en un pedestal, se lo repito, hasta una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y yo le quiero primero contar cuál es la palabra en el hebreo que se utiliza cuando se utiliza la palabra en el español, serpiente venenosa. Y la palabra es saraf. Saraf. Y déjeme decirle que de ahí se deriva el término serafín. Y oiga usted lo que el diccionario dice al respecto. Serafín, hebreo, serafín, seres ardientes, elevados, en plural de saraf, del verbo saraf o arder. Serpiente, serafín, resplandeciente.
seres celestiales que el profeta Isaías vio en visión delante del trono de Dios. Isaías 6, 2 y 6. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían el rostro, con otro los pies, y usaban el tercer par para volar. Oyó que los serafines cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando confesó su pecado, cuando Isaías se refiere, confesó su pecado, uno de los serafines tomó un carbón ardiente del altar y con él tocó los labios del profeta para indicar de ese modo la purificación de su iniquidad. Esto está en el libro de Isaías, versos 5 y 7, capítulo 6. La Biblia no ofrece más información acerca de la identidad de estos seres. Así que el adjetivo saraf aparece traducido como ardiente en Números 21:6, el texto que le acabo de leer, donde se describen las serpientes que invadieron el campamento de los israelitas en el desierto. Y en el verso 8, la serpiente que hizo Moisés se llama saraf, de la misma palabra que en Isaías 14:29 e Isaías 36, y se traduce por serpiente voladora o que vuela. Y así podemos seguirle leyendo, pero el tiempo nos avanza y yo les quiero contar que habla precisamente de este adjetivo ardiente, nos describe a estas serpientes como lumínicas, como llenas de fuego. Y verá usted que tienen relación precisamente con los carbones que se le pusieron a Isaías, los que están delante del altar. Pero es que si usted se recuerda, cuando leímos precisamente en el texto de Samuel, nos dimos cuenta, y por eso se lo resalté y se lo recalqué, cómo Dios mismo vuela sobre los serafines, cómo estos tenían relación con los carbones y con el fuego. Porque la descripción de la Biblia, déjeme contarle que desde el Antiguo Testamento es la misma que está en el Nuevo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, es una descripción de la deidad misma de Jesucristo, es Jesucristo mismo. Y ahora véngase conmigo, por favor, al texto de Juan 3, verso 14, y vamos a descubrir quién es o a quién anunciaba este saraf puesto en esta vara. Juan 3, 14, y dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que déjeme contarle que en el texto hebreo, cuando habla precisamente de ser levantado, está hablando precisamente de esa figura en la cual Jesús fue clavado a la cruz y fue levantada a su cruz. Así que, a manera de prefiguración, en Números 21 se nos estaba describiendo al Dios Todopoderoso, al que es la luz, al que es la vida, que debía ser levantado en esa cruz, para que entonces todos nosotros que en Él hemos creído tengamos vida eterna, ya no muerte. Y sabe, este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, eterno. Y es importante que usted tenga esto en mente para los versos que pronto leeremos. Y dice de la siguiente manera. Vea usted. Vamos a ver. Y se le mandó que no dañase a la hierba. Y estamos hablando precisamente, a ver, el pastor Bernal nos está haciendo el favor de añadirnos. La serpiente que se formó de la vara que lanzó Moisés comió a las de los... Ah, exactamente, así es. Gracias, pastor. Efectivamente, la serpiente que Moisés lanzó al suelo se devoró a las 2 de los hechiceros. Tienes razón. Y verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que aquí podemos entender claramente que cuando está hablando de la hierba y de los árboles, está hablando de los hombres. Y a los hombres a los cuales no va a dañar es aquellos que tengan el sello de Dios en la frente.
Pero ¿a qué se refiere este sello de Dios en la frente? Déjeme contarle que la letra Tav es esta que está acá atrás, y va a disculpar que tiene visión invertida, pero esta es la letra hebrea. La Tav es la última letra del alfabeto hebreo, Tav. Y esta es representada en lo que nosotros conocemos hoy como paleohebreo con una cruz. Así que esta equivale en su sentido pictórico o pictográfico precisamente al pacto del cual yo le acabo de hablar cuando le hablé de que Jesucristo mismo sería levantado en la cruz del Calvario. Así que dígame si no es impactante todo este texto hermoso de la palabra. Y claro, nosotros, y ya no lo leo por esa razón, vimos en el texto de Ezequiel hace un par de semanas que precisamente esta Tav es aquella que está puesta en la frente de los que sí han creído. Esta es la señal del pacto. Pero, véngase conmigo, por favor, ahora al texto de Deuteronomio 6. Y si usted está asombrado, se va a asombrar aún más. Veamos entonces, por favor, el texto de Deuteronomio 6, verso 4. Y dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Esta es la oración por excelencia del pueblo hebreo, porque sabe, ahí está contenida toda la Biblia. Pero continuemos. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿cuáles? Pues las anteriores. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar al Señor. Y le quiero hacer un breve paréntesis. Bienvenida, Pastora Claudita Obay, un abrazo para ti. Y recuérdese usted que en el Evangelio Jesucristo mismo nos dice, el que me ama a mí, obedece mis palabras. El que me ama a mí pone en práctica mis palabras, ¿sí? Vea usted, le repito porque esto es básico. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como totafot entre tus ojos, es decir, como frontales, como una señal. Vea usted, como una señal. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué hice énfasis? Porque el totafodo, la señal que debe de estar en nuestra mano, y hoy tristemente no me quité justamente mi Shema Israel, que siempre lo cargo, es eso, es una señal de la palabra, porque la palabra es el pacto del Señor. Y usted hoy me entenderá por qué Shavuot o la fiesta de Pentecostés, el primer Pentecostés, la entrega de la Torá o la entrega de la enseñanza es ese pacto de Dios con su pueblo. Te haré llegar a la estatura del varón perfecto. Y esa es la señal que está puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra frente. Y recordará usted que Ezequiel decía, a todos destruye, menos a los que tengan la señal del pacto. La señal precisamente de la palabra, de la cruz, del amor de Dios hacia nosotros y de nuestra rendición absoluta delante de Él. Así que si usted ve, Apocalipsis se trata precisamente de volvernos a injertar y que por nuestras venas corra esa sangre nueva, viva, ese nuevo fluir de la palabra a través de haber sido injertados en el olivo. Así que, permítame, vamos a buscar un texto. Déjeme nada más ver si estoy correcta. Y ahorita se lo doy. Así es. Véngase por favor conmigo en el texto de Ezequiel 9:4. Y dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones
que se hacen en medio de ella. Y la palabra en el original es precisamente la tav, la letra tav. Así que vea que es impresionante la palabra y como bien lo decía hace un momento Evelyn, qué responsabilidad seria de predicar la palabra sin adulterarla, leche no adulterada. Qué responsabilidad del pueblo de lo que escucha y de lo que lee. Es una responsabilidad inmensa. Véngase usted, por favor, al texto de Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 16. Y vea usted qué cosa fuerte la que dice acá. Segunda de Pedro 3:16 y dice así. Casi en todas, bueno, y le voy a poner de antemano, o si quiere comencemos en el 15, y este es precisamente Pedro hablando de lo que Pablo enseña. Y comencemos en el 15, y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? De la salvación. Usted lo ve un verso antes. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Vea que es Pedro. Es el apóstol Pedro el que dice que hay cosas difíciles de entender. Y vea lo que dice. Esto es todavía más sobrecogedor. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dese cuenta, de eso precisamente es de lo que está hablando el libro de Apocalipsis. Cómo torcer las escrituras pueden llevar a la perdición. Y sabe, puede ser con la mejor intención. Por eso debemos de ser tan respetuosos de la palabra, temblorosos delante del Señor, con temor y temblor. Y es que déjeme decirle algo, por supuesto, el Señor nos habla a través del poder del Espíritu, claro que sí, así es, la misma Biblia lo dice, pero además el Señor por alguna razón equipó al cuerpo de Cristo con diferentes ministerios y diferentes dones. Así, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Es importante entender que cada uno cumple una función determinada. Y si bien es cierto, hay una revelación por medio del Espíritu Santo de la palabra al leerla, somos llamados no solamente a leer la palabra, sino a escudriñarla y encontrar estos tesoros hermosos y estas perlas preciosas de esta palabra. Porque ciertamente, como Jesucristo mismo nos lo dice en Juan, capítulo 5 me parece, y dice, vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que de ellas mana la vida, y es que ciertamente todas ellas hablan de mí. Así que todo habla del Señor Jesucristo. Pero vimos acá cómo estas langostas, que en otros textos, en otra situación fue el alimento del pueblo, ahora se les ha dado ese poder, y no que se le haya otorgado en ese momento, sino tal y como lo habíamos explicado con anterioridad. Cuando hay pecado en nuestro interior, no podemos estar delante de la presencia del Señor. Igual sucede con la palabra. Exactamente lo mismo. Esta es un escáner que nos indica cómo estamos. Y por supuesto, nos señala el pecado que hay en nosotros con un único objetivo, el arrepentimiento, tal y como lo hemos ido viendo en todo este texto. Y ya se nos escapa el tiempo, pero terminemos de ver este párrafo. Y les fue dado no que los matase, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Así que la próxima semana yo le ofrezco que vamos a hablar acerca de esos 5 meses y del tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así que luego continúa con el aspecto de las langostas, y esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Lea por favor su Biblia, porque efectivamente de ella mana la vida.
porque toda ella nos habla de Jesucristo. Así que para mí un gran gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta ese rinconcito de su hogar en donde nos esté viendo o en el lugar que usted haya decidido estudiar, pero por sobre todo, permitir que lleguemos hasta su corazón. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que el Señor alce su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Lo esperamos hoy por la noche al taller del catedrático Miguel Ángel Casimiro, que nos estará compartiendo hijos o criaturas. Así que hoy a las 7 de la noche, si usted no se ha inscrito, por favor inscríbase, es totalmente gratuito nuestro taller. Le estaremos enviando el link de de Zoom en breves momentos y esperamos verlo y regocijarnos de la palabra del Señor. Y el día de mañana, como es costumbre, ya el ingeniero y pastor Alfonso Ledesma estará impartiendo a través de nuestra página de Facebook el estudio del libro de Josué. Y por mi parte, lo espero la próxima semana, como es costumbre también, Hebreos día martes, Apocalipsis día miércoles. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por compartir con nosotros estos estudios de la palabra. Si le ha gustado, por favor, dele like y comparta. Muchas gracias.